De acuerdo, vamos a comenzar, señores. Saludos a Santiago, Edgar, Josué, que ya están conectados, les agradezco. Vamos a darle inicio a esta sesión, práctica número 7, casos especiales EKP-SMP. Y había solamente una parte de casos especiales EKP-SMP, se va a dividir en dos partes. Dos son las razones. El profesor David no nos pudo acompañar, anda un poco delicado de salud, esperemos que se recupere rápido y nos dé luz verde para la siguiente sesión, que la voy a dejar en tentativa dentro de 15 días, entonces nos hacían falta 2 sesiones, la segunda parte de esta sesión de casos especiales para abundar con la práctica, y el caso último, que sería el futuro, las tendencias que vamos a tener en la simulación. Entonces esta va a ser la primera parte de 2 partes de manera particular de casos especiales. Entonces creo que ya todos me conocen. Si no me conocen, soy Antonio Villegas. La idea es darles la capacitación del uso del simulador CKP 22 Plus y Cúbica, y en este sentido sería la práctica número 7, en donde ya vimos los diferentes casos generales y o particulares de las condiciones de manejo del sistema. El objetivo que vamos a tener son 2. Mostrar una señal CKP y CMP puede ser analógica o digital, eso ya lo sabemos, o la combinación de las mismas, pero vamos a verlo a nivel de simulador, qué significa eso, que sea analógica digital o que sea solamente digital. Exponer algunas alternativas para representación de una señal, ese es el objetivo número 2 de esta charla que nos compete el día de hoy. Al igual que los otros días, yo esperaría no llevarme más de la hora. Ustedes pueden preguntar en el momento que crean conveniente y yo haré pausa si es que lo veo conveniente, o en su defecto más adelante haré la pausa para la respuesta. Hernán ya está conectado también, fiel al seguimiento de estas capacitaciones. El gato del amor también está conectado. Hugo, que ayer nos acompañaste, también ya estás presente. Gracias. Alex son quienes mandaron ya un mensaje de que están por aquí. Ok, voy a avanzar un poco más, particularmente en el sentido de que ya vimos diferentes representaciones de lo que hace un simulador, es excitar entradas de la computadora y tener una simulación de salida, pero también podemos tener una representación real. En este caso son los inyectores. Para el día de hoy traigo un caso particular solamente en video y la parte teórica de cómo vamos a estar usando el simulador en función de las necesidades que nosotros. Me dice Hugo que se escucha algo de eco. Denme un segundo. Dejen regular aquí mi nivel de volumen y esperemos que eso lo resuelva. Ok, ahí espero haber podido resolver. Me confirmas, Hugo, que eres tú quien me hizo la observación de si se corrigió el audio, o en su defecto probamos algo más. Ok, regreso a esta parte, la simulación, la excitación a la computadora, al módulo de control, y este módulo de control se retroalimenta, o nos retroalimentamos nosotros en su funcionamiento, viendo qué sucede con los actuadores. En una sesión anterior vimos también pruebas de actuadores con el simulador. Entonces, digamos así, esto podría ser una interacción completa tanto de la simulación y de la respuesta de la computadora. Gracias por la retroalimentación. Rogelio, bienvenido. Gabriel. Entonces creo que vamos en orden en el sentido del audio. Tarjeta acopladora, recuerden que es un elemento adicional. Por cierto, por ahí a lo mejor Rogelio
el ingeniero Líbanos, que no lo veo ahorita, pero lo vi hace 8 días y se me pasó por ahí, tenía la intención de saludarlo también por esta vía. Saludo, si nos estás viendo ahorita, Inge Líbanos. En el caso de Rogelio, en el caso de Líbanos, a lo mejor no tienen esta tarjeta alimentadora, entonces considérenlo, porque es parte de jugar con las señales CKP-SMP en el nivel de voltaje máximo. Y ahorita vamos a ver una estrategia adicional que también me va a funcionar valga la redundancia, en función de las necesidades que nosotros necesitemos. Solamente les comento, esta es la séptima sesión y cada sesión tiene particularidades en sus presentaciones. Si alguien no tiene todas las diapositivas, lo puede pedir directamente conmigo, con Zuli, con Mari, con Josué, con el equipo de trabajo, para que tengan toda esta información a la mano. Una de las orientaciones que quiero recalcar con el simulador, cuando se orientaban equipos de simulación CKP-SMP o simuladores de computadoras, se orientaba exclusivamente a aquella persona que se dedicara a la reparación de computadoras. Nosotros le dimos una orientación diferente en el sentido de que ustedes tengan la posibilidad como técnicos, ya sea transmisionistas, generales, eléctricos o diagnostas, puedan tener un equipo adicional para pruebas de sus diferentes elementos. No centrándonos en la parte de la reparación, más bien en la parte de enriquecer el diagnóstico y que ese diagnóstico tenga una eficiencia más alta, en el sentido de no equivocar o reducir al mínimo esas equivocaciones que podemos tener a la toma de decisión de que un elemento u otro es el que está defectuoso. Entonces, para que lo tengan en cuenta y que observen ustedes que no solamente es para el reparador, ustedes ya lo tienen en general, o la mayoría de ustedes ya tienen el sistema, pues vamos a aprovecharlo, pero no solamente cuando voy a reparar una computadora o a revisar la salida de una computadora, sino es integral la solución que nosotros estamos dando. Igual, no sale sobrando recalcar que hay un cable que nos vamos a guiar por el código de colores de estos cables: el amarillo CKP, el naranja CMP y el CMP2 el cable azul, para que lo tengamos en cuenta. En banco solamente voy a hacer una práctica y traigo un video que me va a servir de referencia para esta parte práctica. Recuerden que es la parte 1 de 2 partes que vamos a tener, para cuando tenga disponibilidad otra vez el profesor David Neri, pues ya estaremos con él. Vamos a ver de manera estricta esta parte avanzada, que solamente van a tener disponibilidad en aquellas secciones que estén habilitadas a través de la licencia del simulador. Recuerden que ya hemos mencionado que tenemos 2 iconos, uno negro con rojo y otro verde con amarillo. Si no mal recuerdo, son las combinaciones de colores. El verde con amarillo no tiene restricción respecto a la instalación, ejecución desde cualquier computadora, pero el otro, el que le vamos a llamar avanzado, ya empieza a tener funciones adicionales que el primero no tendrá. Y esta es una de ellas, esta es la más importante. Y lo traigo aquí para definir qué es lo que hay en esta pantalla. Esta pantalla de entrada pretende decirles el acoplador que tenemos del lado derecho, es la tarjeta roja que tenemos allí, tiene jumpers físicamente. Lo que se pretende con esta imagen es saber dónde va a llevar esos jumpers. Aquí tiene el jumper 2 y el jumper 1 presente, por ejemplo, para esta selección, una Murano, y abajo que dice Vol Jump 1 y Vol Jump 2 están del lado izquierdo, son 3 pines, pero está el pin 1 y 2 del Vol Jump 1 y el pin 1 y 2 del Vol Jump 2. Recuerden que hay una sección que nos enseña
cómo configurar esta tarjeta, y en las presentaciones hay una liga directa que los lleva a un video de YouTube en donde de manera explícita se explica cada uno de estos jumpers, las posiciones de ellos que nos van a dar como resultado en la salida. Tiene la capacidad del sistema de simular 3 señales sincronizadas digitales. Eso no va a tener una limitante respecto a si la señal es analógica, lo explicamos más adelante. La señal digital está predefinida y tiene una resolución de 1 grado. Eso quiere decir que son 360 grados bien marcados en la señal, y esta resolución es de 1 grado. Eso quiere decir que si tenemos dientes que nos resuelvan 1 grado en la rotación del CKP, va a ser posible reproducirlas con el simulador CKP22 Plus. No creo que pasemos de esas condiciones. Inclusive la regularidad o lo máximo que yo he visto son 60 dientes. Eso quiere decir que tenemos 6 grados por cada diente, o 3 grados abajo, 3 grados arriba. Eso quiere decir que la resolución del sistema está más que sobrada. La resolución en el CMP es de 0.5 grados, eso quiere decir que es mucho mejor. E incluso los CMP generalmente no tienen tantos dientes, son sobrados. Ahora, ¿qué ventaja me trae este tipo de información? Que con el sistema CKP22 Plus lo que yo puedo hacer es empezar a jugar con el avance o el retraso de las señales CMP. CMP para yo moverlas a la derecha o moverlas a la izquierda. Voy a exponer un caso más adelante que ejecutó el profesor Oscar Muñoz de Motormex, en donde con la información que él me proporcionó intentaré explicar para qué nos podría servir. Es una orientación para que ustedes puedan resolver con su equipo los diferentes retos que tengan en el taller. Aquí no les puedo dar yo una receta en donde el día de hoy vamos a ver el Jetta Bicentenario y la próxima semana vamos a ver el Gol y después vamos a ver el Polo. No podemos hacer eso porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces se les dan las herramientas de cómo puedes ejecutar un diagnóstico, cómo puedes en tu inventiva poder adaptar estos conocimientos que se te están transmitiendo para que tú tengas estrategias adicionales de llegar a un resultado favorable en tu diagnóstico, descartando cuáles son las posibles fallas. La idea es darte las herramientas y que esas herramientas, voy a poner un ejemplo, ¿no? El martillo me sirve para golpear, pero no sé, en una condición de desesperación, a lo mejor me sirve para apoyar sobre las hojas para que no se vuelen esas hojas. A lo mejor es un ejemplo burdo, pero quiere decir que te estoy enseñando la estrategia, no la aplicación de manera específica. Eso quiere decir que esta aplicación tú la podrás llevar a otros ámbitos en tu diagnóstico. Entonces, en ese sentido es importante, y la tarea que tengo el día de hoy es enseñarte qué ventajas podría tener esta situación de configuración, de poder yo avanzar el corrimiento del CMP1 o retrasarlo. Voy a poner un caso que si yo hubiera tenido esta herramienta hace unos 3 años que fui a revisar un auto, incluso eran los inicios ya teníamos desarrollando este equipo, pero se me ocurre que aquella vez que fui a revisar un Aveo con computadora CAN bus, no diferente al Aveo normal, sino es un Aveo que tiene una computadora como de auto americano. Ese Aveo tenía doble árbol de admisión y de escape, y no había sincronización, no se tenía la sincronización de referencia. Bueno, pero sí teníamos la manera de obtener la señal CKP y la señal CMP1 y CMP2. Teníamos, digamos así, la sincronización original o la sincronización incluso después de la reparación. Eso quiere decir que yo con este sistema lo que pude haber hecho es generar las señales con corrimientos a la izquierda, a la derecha, y hacer simulación en el vehículo
para saber cuál condición de sincronización me iba a ser útil. Eso me iba a llevar al resultado de que la sincronización era de tal o cual manera. Un ejemplo similar es el que les voy a presentar en este instante. Es un proceso que hizo el profesor Oscar Muñoz, como les comento. Dice aquí una alternativa en el diagnóstico, caso de un gol. Vamos a ver la descripción del problema. La descripción del problema es un vehículo que me da un código de falla, que dice aquí falla de desempeño del sensor CMP. Se mide el sensor CMP y al final del día la señal del CMP existe, pero se sospecha que hay un corrimiento. Hay un análisis a nivel mecánico por parte de Oscar que lo lleva a suponer que hay un corrimiento de la banda, pero ese corrimiento no se supone grande, se supone pequeño, por las situaciones que ahorita les voy a comentar. Dice aquí, sin señal de referencia de sincronización CKP-CMP, no lo teníamos, no nos habíamos puesto de acuerdo, incluso él y yo, al momento en el que él estaba haciendo las pruebas, ya el simulador contaba con la señal GOL, que incluso el profesor Luis Tirado nos proporcionó hace 15 o 20 días, no recuerdo bien, y una semana después ya estaba disponible en el simulador. Entonces les voy a poner aquí en la limitante de que todavía no se tenía la señal de referencia, o yo no se la proporcioné al profesor por falta de comunicación entre él y yo. Él utilizó una similar, él visualizó las que existían y decidió tomar la señal de un polo. Pero antes de eso les enseño la señal original del vehículo con falla. El vehículo tenía malos funcionamientos, no tenía potencia, se complicaba el arranque y se suponía una sincronización defectuosa. Esa es la señal original que obtuvo el profesor, y posteriormente él utiliza esta señal del polo. Esta señal del polo, que no correspondía al vehículo que él tenía, que era un Gol, que le estaba dando esta señal, pues si ustedes pueden ver la señal que aquí aparece café, déjenme llamarle así, creo que sí es café, es la señal amarilla que tengo acá, muy parecida, si no igual, similar, y la que aquí tenemos de color azul, acá la tenemos de color rojo. Ahorita vamos a ver los detalles de las diferencias entre ellos, pero Oscar lo que supuso que podía, con esta señal simulada, inyectársela al módulo de motor, y efectivamente así lo hizo. Cuando él inyecta esta señal, me dice que hay dos condiciones. Una de ellas, posteriormente, puede borrar código de falla, y además el código de falla no aparece. Cuando hace la conexión otra vez de los sensores y deja de lado la simulación, de manera inmediata aparece el código de falla. Entonces se concluye que efectivamente la sincronización es diferente, pero resulta que la sincronización o el brinco de un diente no nos causa este cambio. El cambio que hay entre esta señal y esta otra, pues es relativamente menor al cambio que habría si yo saltara un diente. Ok, ya después, con información adicional, supimos y con la solución del problema previo a una determinante solución que él pudo haberle dado, él hizo una medición adicional. Me voy a saltar hasta acá. Dice, medición inicial es la de arriba, la que les había señalado, y la señal de abajo es después de la reparación. Si ustedes ven en detalle, ahorita lo vamos a ver con imágenes, si ven en detalle la señal del CMP, que es la que está hasta abajo de del segundo par de señales, está más a la izquierda que la segunda señal azul, más bien que la segunda señal del grupo de arriba. Y ahorita vamos a poner el detalle a nivel de grados para que lo comprendamos.
Ok, entonces aquí está la simulación del polo y después revisando en la base de datos del simulador ya está la del gol. Vamos a ver en el detalle, prácticamente las señales amarillas son iguales y las señales rojas son ligeramente diferentes, y además también existe un corrimiento. Eso es importante tomarlo en cuenta porque a lo mejor no tengo la señal exacta para la simulación de ese motor. Si yo tengo la señal exacta, tengo muchas ventajas. Si no la tengo, puedo jugar con la información que ya tengo disponible. Aquí vamos a ver el detalle. Denme un segundo. Esta es la del gol, esta es la del polo, gol. Voy a ver, este es el detalle de la señal inicial con falla. Observen que ahí hay el primer pulso ancho, es prácticamente donde inicia la subida del CMP. A ver si lo visualizan, yo esperaría que lo estarían visualizando. Aquí donde tengo el puntero, esta es la subida del CMP con una subida del pulso ancho en el CKP. Esa es la original, la que nos marcaba la falla. Eduardo se acaba de conectar al parecer. Bienvenido, Eduardo. Y vamos con el detalle de la señal de polo. Y observen que ahora la señal de abajo está recorrida a la izquierda. La señal anterior estaba a esta altura y esta señal está más a la izquierda. Entonces la conclusión era correcta, pero no teníamos completa la información. En el caso del problema específico que tenía Oscar, desaparecía el código de falla con esta situación, pero no podía empatar el salto de un diente porque el corrimiento era mayor que el que estaba representando esta señal. Vamos a la sección que es del gol y observen que si yo hago una comparación directa, voy a regresar al polo y después voy al gol. Observen, la diferencia es como de un diente, señores, un diente completo. Entonces son grados adicionales que tiene la señal correcta respecto a la señal simulada del polo. ¿Eso trae consecuencias? Sí, porque no me determina completo el salto de un diente. Ahora, si yo quiero, esta es la señal del polo, para que la señal del polo fuera en un aproximado, creo que pudiera ser más, para que pudiera ser, sí, probablemente más a la izquierda, pero en esta simulación que hice, en la parte baja dice menos 2 grados. Quiere decir que se adelantó 2 grados para que fuera muy similar a la del gol. Entonces, yo lo que puedo hacer es este juego. Mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha para representar una señal sincronizada con un desplazamiento. ¿Para qué? Yo creo que sobre la marcha podemos ir nosotros aterrizando estas utilidades que puede tener. ¿Tiene potencial? Sí, tiene mucho potencial. Depende de cómo trabajen los sistemas y de la definición que nosotros demos a este tipo de cambios que estamos ejecutando. Vamos a ver el detalle del gol. Al gol, lo que hice, la señal del gol, lo que hice fue hacer un desplazamiento de la señal roja hasta la derecha, de tal manera que la señal roja empatara con el primer pulso del CKP, el pulso ancho que tenemos aquí. Esta señal prácticamente es idéntica en sincronización como la señal de falla. ¿Y qué observamos? Aquí viene el detalle y es importante y vale la clase este detalle, por favor. Abajo tenemos la señal del mismo gol sin corrimiento, lo estoy ahí mostrando con un óvalo en la parte baja, sin corrimiento, y la flecha que está a media pantalla del lado izquierdo nos muestra una referencia. Observen cómo se mueve. Voy a la siguiente pantalla. La señal roja se va a mover a la derecha cuando yo le aplico 14 grados. Eso ya está alrededor del brinco de un diente. ¿De cuánto depende ese brinco? Pues si estamos hablando de una polea de CKP, pues son los 360 grados entre el número de dientes.
Eso es el salto de un diente en CMP. En el caso, perdón, de CKP. En el caso de árbol es 720 grados en función, o más bien divididos entre el número de dientes. ¿De acuerdo? Ese sería el nivel de salto. Probablemente ahí podría yo estar generando una confusión o estar confundido, pero esa es la idea, que el valor de avance o retroceso depende de estas condiciones de dientes y de la condición de que el CKP en un giro del CKP da 360 grados y a su vez el CMP da 720 grados. Eso quiere decir 2 giros, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, como conclusión, esta parte teórica la quiero llevar a que tenemos una herramienta que nos puede simular la señal defectuosa, pero obviamente también nos puede dar la señal correcta para hacer ejecuciones de pruebas que pueden ser en banco o que pueden ser en el vehículo de manera directa. Esta es la conclusión. Una vez reparado el vehículo, es la señal de la parte baja y el defecto estaba en la parte alta. Aquí no tenemos la información ni el manejo ni el intercambio de información adecuado. Yo quiero aprovechar o quise aprovechar este ejemplo para saber que tenemos una herramienta adicional. Nos faltaron elementos que ya les estoy transmitiendo a ustedes para que esto lo conviertan en una herramienta potencial de diagnóstico. Aquí, una vez que resuelve Oscar el problema, con las lagunas de información que teníamos, resuelve el problema saltando un diente y posteriormente me manda la señal sincronizada de abajo, que está empatada con la sincronización que ya tiene el simulador y que previamente nos había mandado el profesor Luis Tirado. ¿Dudas, preguntas al respecto? Recuerden que está abierto el chat para los que deseen preguntar. Por ahí veo a Humberto también, a Miguel Ángel, a Adrián. Y sobre la marcha puedo ir viendo si hay preguntas. ¿Me ayudas? Me quedé en... si hay preguntas, ya sea Yair y o Mari, me lo hacen saber, porque yo no veo preguntas aquí en mi chat. Ok, vamos a pasar a otra parte teórica, es tipos de sincronización digital. Estas no tienen mayor complicación, salvo un detalle que voy a mencionar en unos minutos. No tienen mayor complicación en la parte del sistema, me refiero en el sistema de simulación de la señal. Aquí tenemos un sistema digital, que es el simulador, y que puede representar señales digitales como las que tengo en pantalla sin dificultad. Prácticamente eso es pan comido, déjenme utilizar la expresión, para este simulador. Se complica, probablemente alguno de ustedes ya había hecho esta pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer para cuando la señal es como esta? Que por un lado tengo una señal analógica y por el otro lado tengo una señal digital. En el caso de la señal digital no tengo ningún inconveniente. En el caso de la señal analógica sí necesito considerar algo, y es que nosotros generemos la señal y que ustedes tengan buen funcionamiento de la misma. Entonces aquí es una prueba y error. ¿De qué depende? Depende del convertidor interno analógico digital. ¿Por qué? Porque todas las computadoras me van a transformar esa señal, en este caso la señal amarilla, que es analógica, la van a transformar en una señal digital. Y así es como la va a procesar la computadora. Entonces, lo que nosotros hacemos con el simulador es ya entregarle una señal digital. Al transformar esa señal digital a una digital, prácticamente queda igual, y es lo que va a procesar la computadora. Mismo caso que nosotros tenemos aquí, una sincronización, creo que es de Ford, en donde tengo dos señales analógicas. Es lo mismo, nosotros las transformamos en digitales para ser subidas en el sistema simulador CKP22 y posteriormente el sistema las inyecta como digitales. La computadora automotriz hace una transformación de digital a digital en lugar de analógico digital, pero se pretende que la señal digital final que ella va a procesar
es exactamente la misma. ¿De qué dependemos? Pues de las condiciones de prueba que estemos ejecutando aquí. Entonces, que ustedes sepan que es posible simularlas y solamente necesitamos estar en contacto para validar este tipo de señales. El profesor Neri ya tiene identificadas aquellas señales, por ejemplo en FOR, las cuales son analógicas de origen, pero que el simulador tiene simuladas y están funcionando. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿podemos reproducirlas? Sí, podemos reproducirlas. ¿De qué manera? Digitalizadas, aunque estas señales sean analógicas. Hay dos condiciones que podrían, más bien una condición, estrictamente una condición que podríamos no estar cumpliendo tal como les llegó el simulador, y es lo que vamos a resolver en este instante. Esa situación puede ser la siguiente: que la señal necesite cruces por 0 volts. Eso quiere decir que la señal sea en algún momento positiva y en algún momento sea negativa. Eso es lo que hacen los sensores analógicos como los que estamos viendo en pantalla. Los sensores analógicos que estamos viendo en pantalla, ustedes observen lo siguiente: la señal superior, que está en verde, me voy a posicionar con el puntero, aquí está su 0, donde tengo la flecha. De aquí para arriba son positivos y de aquí para abajo son negativos. En el caso de la señal amarilla, me estoy posicionando en el centro, de aquí para arriba son positivos y de aquí para abajo son negativos. La solución que tenemos podría incluso darse el calificativo de arcaica, pero es funcional. La idea es darles una solución para cuando tengamos esa necesidad. Lo que voy a exponerles en este instante es un video. No tiene audio el video. Yo esperaría sí poderlos orientar. Lo voy a detener en diferentes lugares ese video, y lo que vamos a observar es el mismo en este instante. Ahí tengo el simulador. El simulador en la parte de arriba dice Toyota Yaris 2007 1.5. Lo que no sé si este video ya se reprodujo en estas charlas, creo que no, se reprodujo en otra sesión. Sin embargo, no nos saldría sobrando si lo repito en el sentido estricto de la orientación que le voy a dar al video. Entonces, un Yaris 2007 1.5, observamos que se está simulando CKP y CMP. Nosotros observamos en esa señal que estoy simulando, es la señal rosa, que es el CMP, y la señal amarilla, que es el CKP. Si yo observo, aquí donde tengo el puntero es el 0 de la señal. Entonces, hacia abajo es negativo, aunque sea una señal digital, me está representando una señal analógica que va hacia los negativos, pero que también me va hacia los positivos. Igual la señal amarilla. De este punto donde estoy colocado es el 0 de la señal amarilla. De este punto hacia arriba son positivos, de este punto hacia abajo son negativos. Si yo no pongo esta configuración que les voy a enseñar ahorita y que es muy fácil resolverla, yo no tuviera pulsos de inyección. Estos son pulsos de inyección, la señal aqua. Entonces yo tengo un pulso de inyección aquí, posteriormente más adelante tengo otro pulso de inyección y así sucesivamente. No tiene sobretiro porque yo desconecté los inyectores. ¿Cuál es la razón? Para no tener combustible, debido a que también tengo una chispa y no tener el riesgo de un incendio. Entonces, por eso es importante toda esta información que se les está dando. Lo que estamos haciendo es un proceso de hacer un corrimiento en toda la señal del simulador. Y ahorita lo que vamos a hacer es esa práctica en el escritorio. No sé si tengan dudas, voy a dejar corriendo el video para ver qué más hay ahí y qué más puedo salvar del video mismo. No tengo ningún corrimiento allí. Tengo aproximadamente 200 RPMs, estoy subiendo y acá de este lado se transforma la señal, se hace más angosta por el tiempo que tengo preseleccionado en el osciloscopio.
Eso es lo que estamos visualizando allí. Y en el caso particular de este vehículo, si no mal recuerdo, el caso particular, el CMP es digital y el CKP es analógico. Pero yo no necesitaba esa condición de corrimiento en el CKP y en consecuencia que obtuve, pues la señal que ustedes observaron. Si tienen dudas o comentarios, por favor háganmelo saber. Estamos por terminar, yo creo son 10:37, cuestión de 10 minutos, terminamos la sesión del día de hoy. Eso quiere decir que si hay preguntas me puedo extender relativamente unos 5 o 10 minutos, si no, al finalizar la práctica ya nada más estoy terminando con la despedida del día de hoy. Déjenme hacer lo siguiente, disponerles de la cámara que nos va a mostrar lo que tengo en banco. Ahí es lo que tengo en banco. Hoy nada más voy a trabajar con el simulador y una pequeña variante. Una variante va a ser una pila de 0.5 volts. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? 1.5 volts alcalina. Déjenme mover esto para tener mejor visibilidad. Ok, yo además tengo un osciloscopio, el cual voy a encender en este instante. Un Hantek que previamente conecté y vamos a encender el simulador. Creo que es suficiente con lo que se ve del osciloscopio. Vamos al simulador iCúbica, saber los cambios inmediatos que podemos ver allí. Estoy conectando el simulador. Voy a la sección de simulador particularmente. Estoy verificando mi conexión, señores. Aquí tengo la alimentación, tal como la debería tener. Voy a la sección de avanzado, incluido, a seleccionar cualquiera de ellas. Se me ocurre este doble CMP. Recuerden que podemos tener corrimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda son avances de la señal, hacia la derecha son retrocesos de la señal. Retroceso quiere decir que la amarilla pasa antes que la roja. Avance quiere decir que la roja pasa antes de la amarilla. Y lo puedo hacer de manera independiente, lo puedo hacer con el CMP1 y o con el CMP2 a placer. Lo voy a regresar a cero, no necesito ahorita un corrimiento para mi objetivo. A dar continuar. Me dice que el corrimiento es de 0. Ok, aquí ya tenemos preguntas, una de Eduardo. El caso del Jeep 95 con las dos señales en digital. Mi pregunta es, si no tengo señal CMP, ¿se habilitan tanto pulsos de inyección como chispa? Si es pregunta, Eduardo, o sea, si no tiene señal de CMP, no sé en este caso particular si se te habilita tanto pulso como pulso de inyección y pulso de chispa. Desconozco particularmente en este caso. Hay algunos vehículos que si tienes CKP, tienes chispa y tienes inyección. Hay otros que si tienes CMP, tienes chispa e inyección. Hay otros que necesitan las dos señales. En este caso particular no tengo la información. Voy a mandar el arranque aquí. Y particularmente, déjenme ver, voy a quitar la tarjeta acopladora. Voy a mandar la señal de manera directa.
y aquí tengo ya la información. ¿Qué es lo que voy a promover aquí? Pues déjenme, tengo una duda de cuál es el corrimiento que tiene el sistema. Hay un detalle, vamos a observar, a poner el cursor en lo siguiente. Yo estoy observando, por alguna razón, el osciloscopio tiene una característica de tener un corrimiento debido al osciloscopio mismo. Ese corrimiento me pone el 0 ahí donde voy a poner yo ahorita la flecha. El 0 del simulador está aquí, ahorita. Lo que yo voy a pretender hacer con la práctica en este instante es bajar y que sea negativos. Recuerden que aquí, si aquí está el 0, originalmente el 0 lo tendríamos que tomar donde está el 2, pero por alguna razón el osciloscopio en este instante me está midiendo que el 0 está aquí. Es cuestión del osciloscopio, les vuelvo a confirmar. No me voy a meter con la configuración del osciloscopio, que podría resolverlo, pero no es la intención. Entonces yo voy a poner un cursor para tomarlo como referencia aquí. Entonces aquí ligeramente abajo de donde tengo las señales, ese va a ser mi 0, la línea punteada, para que lo tengan ustedes en cuenta y observen los cambios que vamos a hacer. Una observación adicional es hacer respuesta. Déjenme ver la pregunta de Abel. En las SM y en las PCM tienen 2 pines de CKP. ¿En cuál de las dos se ocupa para el simulador y tener buenos resultados? Ok, tienes lo que dice CKP más y CKP menos. Tu primer prueba, la prueba inicial, vas a poner a tierra el CKP menos y vas a poner la señal de CKP del simulador, que es la señal amarilla, o el pin asociado al cable amarillo, lo vas a poner en CKP más. Esa sería la manera. ¿Cuándo sabemos que necesitamos corrimiento de la señal? Miguel, particularmente tú no vas a necesitar el corrimiento. Recuerden, aquí necesito ser muy enfático. El corrimiento es una herramienta adicional para cuando tú tienes una desincronización y tú tienes una señal de referencia que es la del auto. Vas a poner la hipótesis de que sospechamos que ese auto está mal sincronizado y que no consigues la señal. Esta es una hipótesis. Entonces lo que podemos hacer es, tú me mandas la señal, la proceso, la regreso. Cuando tú tengas la señal puedes empezar a jugar mandándolo a la izquierda o mandándolo a la derecha, y cuando desaparezcan tus códigos de falla, esa es la sincronización correcta. Ese es un escenario solamente, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿qué más se me ocurriría? Pues a lo mejor estás probando si efectivamente hay identificación de corrimientos cuando las BBTs necesitan el monitoreo de este corrimiento. A lo mejor no existe ese monitoreo por parte de la computadora porque a lo mejor no tiene el dato y te hace sospechar que la programación de esa computadora no es la correcta. A lo mejor era para un auto que no tiene BBTs. Entonces, detalles de esos que tú sobre la marcha puedes ir desarrollando tus estrategias de diagnóstico. La oportunidad que tenemos o la información que tenemos aquí es que tenemos un corrimiento para lo que sea necesario en un futuro en tu estrategia de diagnóstico. Solamente estoy poniendo 2 escenarios, puse el ejemplo también del caso del profesor Oscar. Al inicio de estas charlas pasé un pequeño video de cómo hice la manipulación, no de corrimiento, sino de la forma de una señal de CMP, que también me borró código de falla. Entonces, en ese sentido, vuelvo a determinar que esta simulación o la manipulación de estas simulaciones me puede orientar para reforzar mis hipótesis de posibles fallas y o defectos. Regreso aquí al banco. Voy a salir de esta señal, más bien voy a salir del simulador por la siguiente razón. Lo voy a desenergizar. Ok. Y voy a ir al banco. Observen,
la particularidad que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es un corrimiento de la siguiente manera. Yo mi osciloscopio lo voy a dejar con la referencia original. La referencia original es la fuente, es el negativo de la fuente. Este es el negativo de la fuente y este es el acá está el positivo. El rojo es el positivo, el negro es la tierra. Ahí yo voy a colocar el negativo de mi batería. Estoy utilizando una batería alcalina de 1.5 volts. Por ahí José Cifuentes ya hizo una práctica en donde necesitó este corrimiento a los negativos, y bueno, como mínimo, no recuerdo el resultado de su experimento, pero sí recuerdo que este proceso lo pudo resolver muy sencillo él. Y yo voy a poner aquí, después del negativo de la fuente, en el negativo de la batería, yo voy a poner mi negativo del simulador. Yo estoy alimentando entonces el simulador, lo estoy alimentando con el voltaje de la fuente, que estoy aproximadamente en 13 volts, más 1.5 volts. Estoy entonces alrededor de los 14.5 volts. Las referencias del osciloscopio los voy a dejar a la tierra de la fuente. Me es importante tener esa tierra. Y el negativo del simulador lo voy a aislar. ¿Qué quiere decir que lo voy a aislar? No lo voy a conectar a ningún lado en este caso. El negativo se lo voy a dejar flotando. ¿De acuerdo? Ahora yo ya tengo mi simulador alimentado con una fuente de 13 volts más un corrimiento que le voy a generar a través de una batería de 1.5 volts. En un futuro seguramente tendremos una solución inmediata, y me dice Santiago que fue positivo el resultado que tuvo. Gracias por la observación, Santiago. Entonces pudo simular esta parte haciendo un corrimiento y obtuvo un resultado positivo. Entonces, una vez que haces esta configuración, vamos a ver qué pasa a nivel de simulador. El corrimiento listo, ya estamos aquí. Ahora observen que el cero se cambió, el cero de la señal cambió. El cero es más alto. Eso quiere decir que ahora mi cero está acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si el cero de la señal, esta es mi referencia, este es el cero que va a tener la computadora que estoy alimentando, que era más abajo, ahora creció, ese es mi cero actual. Yo voy a ir a la simulación y observen qué va a suceder. Voy a cargar la señal sin corrimiento. Está cargando y observen qué es lo que va a suceder. Yo mi cero de la señal prácticamente lo tengo aquí. Y ahora voy a iniciar la simulación. Aquí tengo, denme un minuto, tengo algo que no me cuadra. Algo que no creo que no estoy tomando en cuenta de manera correcta. Ya. Sí, ya sé en dónde está mi inconveniente. Voy a ir al banco, voy a salir de la señal. La polaridad de la pila la dejé incorrecta. Esto solamente me promueve
que me veo obligado a generarles un diagrama que les haré llegar, por favor. Si la pila está al revés, por eso el corrimiento fue hacia arriba. Entonces voy a ir al banco otra vez. Desconecto esto. Aquí en realidad lo que hice fue reducirle el voltaje al simulador. Lo que voy a hacer es, en la pila, la batería va al positivo de la pila, las tierras van en el positivo de la batería. Las dos tierras que estoy poniendo son de las puntas del osciloscopio. Y ahora sí, esta es la alimentación del simulador, va a la tierra de la batería de 1.5 volts. ¿De acuerdo? Ahí tengo la caída de la señal. Y si yo tenía aproximadamente que esto era mi nivel de cero, dejen mostrarles, ahora sí cuadra la información. Si este era mi nivel de cero, que yo originalmente dejé, entonces mi señal actual en el CKP-SMP es por debajo del cero. Recuerden, este es mi cero, donde estoy poniendo el cursor. Ahí es mi cero original. Y ahorita ya tengo señal negativa. Otra vez regreso a la ejecución del simulador. Y si esa señal azul que tengo ahí, que es la segunda que tengo en la parte de arriba, tiene información arriba e información abajo, eso quiere decir que voy a tener ahora señales que van a cruzar por cero. Está cargando el sistema en la sección de avanzado. Nissan WCMP, continuar, está cargando y ahora sí voy a tener específicamente un corrimiento hacia los negativos y hacia los obviamente positivos. Listo, ya tengo una señal que si mi punto de 0 volts es a nivel de esta señal azul que tengo representada aquí, entonces de aquí hacia abajo tengo menos 1.5 volts y de aquí hacia arriba es el complemento hacia los 5 volts. ¿De acuerdo? Con esto concluimos que yo puedo hacer configuraciones a nivel eléctrico fuera de mi sistema de control para yo tener corrimientos negativos que me resuelvan esa limitante que pudiera tener mi sistema, pero que a través de esta estrategia podemos resolver y en consecuencia poder tener esos cruces de cero que pueden tener algunas señales. El ejemplo que les enseñé fue el del Yaris de manera particular, pero seguramente nos encontraremos otros casos en donde lo necesitemos. Se queda funcionando el sistema por si necesito regresar allí. Voy al final de mi presentación. Incluso ya se cumplió prácticamente la hora. Tenemos 5 minutos para solamente el repaso. Se pueden representar señales analógicas o digitales de manera digitalizada. Entonces está probado, lo hemos hecho muchas veces, y en algunos casos, en el peor de los casos, digámoslo así, tendríamos que tener prueba y error, o sea, ejecutar de una u otra manera. Más información, en estas diapositivas ya se sumó la liga para las diferentes sesiones de Facebook que hemos tenido, del Facebook Live, y además el CD de instalación, la descarga de actualizaciones, el manual de usuario, la guía de instalación y los foros que les invitamos a usar son información adicional que debemos de tomar siempre en cuenta. Nunca simular CKP-SMP con combustible disponible, no sobrepasar los 16 volts en el simulador y el conector rojo, reiterarlo, el conector rojo siempre tenerlo protegido, a menos que lo necesitemos para una alimentación. ¿De acuerdo? Es rojo, es importante tener eso.
Estamos por despedirnos, todavía les quedan 10 segundos para una siguiente pregunta, si es que tienen dudas. Recuerden que tenemos la posibilidad de darles el soporte técnico, de la orientación de cómo usar el sistema, pero la intención de que ustedes aprendan la técnica y o el uso del equipo es a través de este tipo de charlas. Nos quedan todavía 2 charlas. Hoy se vio casos especiales de CKP-SMP, le puse ahí un medio o una de 2. Vimos el corrimiento hacia cero de las señales, vimos que las señales analógicas se pueden representar como señales digitales. Vi el caso específico de una simulación con un pequeño video, un video muy corto de cómo hacer el corrimiento en vehículos Toyota Yaris era necesario para poder tener la señal de excitación del inyector. Y la siguiente clase la voy a dejar abierta, en tentativa va a ser dentro de 15 días, no dentro de 8 días, dentro de 15 días. Denme un segundo, la vamos a tener que retrasar más. E incluso les digo de una vez, la próxima semana no sería, tengo yo un evento 13, 14 y 15, sería en tentativa, nos estaríamos viendo para la segunda parte de casos especiales, ya con más prácticas, 2 prácticas que nos va a preparar el profesor Neri y 1 o 2 prácticas que yo prepare adicionales. Nos veríamos el 20 de agosto, ¿de acuerdo? Entonces hasta el tercer viernes del siguiente mes, y el 27 en tentativa veríamos el último tema, que es el futuro de la simulación. Futuro en el sentido de la tecnología y futuro en el sentido del simulador que ustedes ya tienen en sus manos. Señores, les agradezco su tiempo, su disponibilidad de estar aquí con nosotros. No sé si me haga falta algo, creo que no. No olviden suscribirse a aquellos que no se han suscrito, ya sea a nuestro canal de YouTube o al canal de Facebook, para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y les agradezco a todos aquellos que nos han estado acompañando. Quedo a sus órdenes, Antonio Villegas, para servirles. Buen día.